Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Me complace en compartirles con ustedes esta enseñanza. Lleva por título Comunión con Dios. Y vamos a leer varias citas. Así que prepare su Biblia, tenga la mano para que usted vaya buscando todas las citas. Amén. La primera cita está en Primera de Tesalonicenses 5:17. Dice, orad sin cesar. Vámonos también a Efesios 6:18, que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mis amados hermanos, yo no tengo que explicarles qué es la oración. Sencillamente orar es hablar con Dios, usted lo sabe. ¿Por qué? Así como usted conversa con su familia, con sus vecinos, con cualquier persona, asimismo conversamos con Dios en oración, no haciendo vanas repeticiones, no tenemos que tener palabras rebuscadas para hablar con Dios, porque sencillamente el Señor Él es el que conoce nuestros corazones y Él sabe cuál es la intención de nuestro corazón. Así que la oración no es nada más que esa comunión íntima con Dios, esa entrega. Por supuesto que hay muchos tipos de oración, pero la base fundamental de lo que vamos a tratar en sí es la oración. Es ese tiempo que dedicamos a conversar con Dios. Y no solamente, no es hacer un monólogo donde una sola persona habla, sino una conversación con Dios. Por eso nosotros tenemos que estar apercibidos a la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre nos habla. Si nosotros somos buenos hablantes, como dice la palabra, buen oyente y el buen hablante, o sea, hablar, exponer todo, sacar todo de nuestro corazón delante del Señor, pero también dedicar el tiempo de escuchar al Señor. Y aquí me está diciendo en Tesalonicense, porque es prácticamente un mandato, dice orar sin cesar. Y orar es orar, hablar con Dios. Sin cesar es sin desmayar, bueno, hoy sí, mañana no. No, orar es orar sin cesar, es orar en todo tiempo. Como me dice en Efesios, que debemos orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Fíjese como dice en esta versión, en esta palabra dice, en el Espíritu. O sea que usted tiene que estar dispuesto en su intimidad con el Señor de permitir que el Espíritu Santo también le hable. Y el Espíritu Santo tiene sus maneras de hablarnos. Así que también es bueno orar con el oído atento a la voz del Señor, con la palabra abierta, para que el Señor también nos hable, no llegar y comenzar como una metralleta, Señor, Señor, esto, y cuando terminamos, amén y adiós. Esa no es la oración, eso es un monólogo, sencillamente, porque la oración, como dice el título de esta predicación, es la comunión con Dios. No es solamente que nosotros hablemos y el Señor cuando ya va a hablar lo dejamos con la boca abierta. Así que
La oración tiene que ser ese tiempo donde usted se siente, medite con calma, esa oración íntima de comunión con Él. Porque, como les dije, hay muchos tipos de oración. Así que, mis amados hermanos, aquí me está diciendo la palabra que yo debo orar en todo tiempo, con súplica. Dice, en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, no es solamente orar por mí, Señor, por mí, por mi familia, mira a mí. Nos volvemos un yoyo. Dice, me está diciendo la palabra, me está ordenando la palabra que yo debo orar sin cesar, sin desmayar, sin cansarme, sin tomar vacaciones en la oración. Y también me está diciendo que yo debo orar en todo tiempo y perseverar en la oración hasta que yo vea los resultados o sencillamente el Espíritu Santo me diga no. Porque el Señor también dice sus no. Así que tenemos que esperar la respuesta del Señor y orar por todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos? Por todos aquellos redimidos por la sangre de Jesucristo. Quiero compartirles también otra cita. También quiero compartirles la cita que está en Santiago 5, 16 al 18, que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Este pasaje me parece sumamente interesante. ¿Por qué? Porque al inicio del versículo dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Orar unos por los otros para que seamos sanados. Esto quiere decir también, hermanos, que cuando nosotros confesamos nuestras ofensas y oramos unos por otros, nosotros somos sanados. Así que la oración y el pedir perdón trae también sanidad a nuestras vidas. Me está diciendo la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. De este versículo lo aprendemos, lo recitamos todo el tiempo. Decimos la oración eficaz del justo puede mucho. Y es cierto, pero para que sea eficaz no debe tener impedimentos. Y aquí me está diciendo que debo confesar las ofensas unos con otros, que debemos confesar nuestras ofensas. Hermano, esto debe ser el diario porque diariamente nosotros ofendemos y somos ofendidos por otros. Quiere decir que el perdón tiene que ser diario, confesar nuestro pecado y apartarnos para que nosotros mismos seamos sanados. Y la oración llegue a ser tan poderosa como esa oración que hizo el profeta Elías, que oró, me dice aquí la palabra, que oró fervientemente y no llovió por 3 años y 6 meses. Quiere decir que esa oración fue poderosa. Y luego
Pasado ese tiempo, oró nuevamente. ¿Y qué pasó? Cayó la lluvia. Entonces, hermanos, no hay límites para lo que nosotros oremos, siempre y cuando esa oración vaya acompañada de la voluntad de Dios. Porque dice la palabra que el Señor respalda esa oración cuando la hacemos con fe, cuando esa oración va cargada de la voluntad de Dios. Así que, mis amados hermanos, es la comunión íntima con el Señor a través de la oración que vamos a producir esos frutos, que vamos a ver los resultados cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. Eso debe ser de continuo. Dice aquí, en todo tiempo. Si usted está necesitando algo o usted está orando por algo, lo que sea, debe persistir en la oración, debe insistir, suplicar, perseverar. No podemos desmayar en la oración. No es que ya oramos 2 días, bueno, ya no, eso ya no es la voluntad de Dios y no oramos. La oración eficaz del justo puede mucho, pero debe ser con perseverancia. También usted puede hacer una lista de sus peticiones, colóquela en su lugar de oración, en su lugar favorito de oración, y usted cada vez que vea esa lista, usted va a orar por esos motivos que usted trazó allí. Y cuando el Señor le responda, usted va a tachar eso y también va a dar testimonio de eso que el Señor le respondió, bien sea el sí, bien sea el no. Así que, mis amados hermanos, yo le invito a que usted haga ese ejercicio de orar continuamente, perseverando en eso. Quiero compartir otros aspectos de la oración, porque si el Señor nos manda a orar con perseverancia, con súplica, y el Señor da la respuesta, entonces, ¿por qué nos cuesta tanto orar? Quiero compartir con ustedes 3 razones por las cuales nos cuesta tanto orar. Ok, de los 3 motivos que quiero compartirles a ustedes el por qué nos cuesta tanto orar. Y el número 1 es porque la carne es débil. Vámonos a Mateo 26:41. Fíjense lo que dice. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, el espíritu que mora en nosotros siempre está deseoso de orar, de tener esa comunión con Dios. Pero me dice aquí la palabra, la carne es débil. Por eso hay que someter la carne. La carne nunca quiere orar, siempre quiere dormir, siempre quiere hacer las cosas malas, siempre quiere hacer todo contrario a lo que es la palabra de Dios. Fíjense que dice aquí que debemos orar para que no entremos en tentación. ¿Y qué es tentación? Es cuando, según el diccionario, es probar, tentar. El significado principal generalmente es poner a prueba o probar por medio de tribulaciones o aflicciones. Yo voy a darle las citas y usted la va a buscar porque no se las voy a leer todas. Léase Génesis 22:1, Romanos 5:3-5 y Primera de Pedro 1, del 6 al 7.
Léase esas palabras. Léase todos esos versículos con calmita allí en su casa mientras usted está meditando en la palabra. Y le voy a leer Santiago 1:14, que me dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hermano, la carne es débil, por eso el Señor nos manda, orad para que no entréis en tentación. El diablo siempre va a venir a tentarnos. El diablo no juega a ser diablo. El diablo siempre quiere tentarnos, siempre quiere apartarnos del propósito de Dios. El diablo no quiere que aprendamos nada de la Biblia, ni que oremos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dedicamos tiempo a la comunión con el Señor, al estudio de la palabra, vamos a saber el poder que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y contra quién vamos? Contra Satanás. Porque a medida que usted se mete con el Señor y con su palabra, el Señor, como dice la palabra, va adiestrando nuestras manos para la batalla. Y vamos a ir en contra de todos estos ataques del maligno, de todas estas tentaciones que el diablo continuamente nos pone, porque es continuamente. No sé si se ha fijado que usted, bueno, dice, yo voy a leer la palabra. Sí, hoy sí voy a leer la palabra. Y abre la Biblia, comienza a leer. No han pasado 3 minutos cuando repica el teléfono, una llamada, rapidito la contesta. Sigue leyendo, lleva como 3 versículos cuando ¡pling! Un mensaje. Un mensaje. Ya rapidito lo contesto y ya. Y así va perdiendo el tiempo cuando usted va a percatarse, si usted tenía designado una hora para orar, ese día que usted lo dedicó a orar y a leer la palabra, si saca cuenta de todas las interrupciones que tuvo, usted va a ver que ha orado y ha leído la palabra cuando mucho 5 minutos. O está leyendo la palabra, usted dice, no, voy a leer la palabra. Sí, Señor, la voy a leer porque la palabra es viva y eficaz y la palabra me va a enseñar. Y comienza a leerla y resulta que a los 5 minutos usted tiene más sueño que si hubiese hecho una vigilia. Se le comienzan a poner los ojos pesados. Cierra la Biblia y dice, no, yo no puedo leer la palabra porque tengo demasiado sueño. No ha cerrado bien la palabra cuando allí mismo a usted se le quita el sueño, usted puede ver televisión, usted puede hacer otras cosas, se mete en el Facebook, se mete a ver Instagram, en fin, los diferentes medios que Dios ha puesto para nuestro beneficio, los cuales no aprovechamos correctamente. Se fijan, hermanos, cómo el tiempo de la oración, el tiempo de la lectura de la palabra, se vuelve un cuesta arriba. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Porque hay una batalla entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. A mí me dicen Gálatas que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo desea que oremos, que leamos la palabra, que tengamos conocimiento, que nuestros ojos sean abiertos. ¿Por qué? Porque nosotros somos soldados del ejército de Cristo, porque nosotros necesitamos aprender a usar las herramientas que Dios nos ha dado para la batalla, porque nadie va a una batalla desarmado o que no sepa usar
el arma. Imagínense que yo vaya a la guerra y me den un fusil y no sepa ni siquiera cómo agarrarlo, cómo quitarle el seguro, cuántas balas tiene, cómo se usa esto. Asimismo es nuestra lucha espiritual, porque la palabra de Dios me dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo. Entonces usted no puede ir a la guerra desarmado, usted no puede ir a la guerra en desconocimiento de sus armas y de la forma como actúa el enemigo. Por eso, mi amado hermano, usted tiene que vencer la carne, porque la carne es débil, recuérdese, pero el espíritu está dispuesto. Cuando usted sienta esta pesadez para leer la palabra, cuando usted sienta esta pesadez para orar, pida la ayuda del Espíritu Santo. No se quede allí, no se quede adormitado, no se quede diciendo, ay, es que yo no sé orar, es que yo no entiendo la palabra. Usted no se quede con eso, porque la palabra de Dios me dice que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, que Dios la va a dar abundantemente y sin reproche. Amén. Bueno, ese es el primer punto. La carne es débil. Vamos a darle ahora el segundo punto.